Estimado público, bienvenidos y bienvenidas a la serie Visiones Compartidas de la Idea a la Palabra en su nuevo ciclo, La calidad de la profesión docente. Este es un programa coproducido por la Dirección General de Televisión Educativa a través del Centro de Entrenamiento de Televisión Educativa en coproducción con la Universidad Pedagógica Nacional. El día de hoy abordaremos el tema de identidad docente, dilemas de la profesión. Para abordar este complejo tema, tenemos como invitado al doctor Emilio Tenti, viejo amigo que tuvo una estancia larga en México y hoy radica en Buenos Aires, Argentina, y del cual presentamos una pequeña semblanza. Hola Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a México de nueva cuenta. Tú vienes muy seguidito a México. Sí, tengo esa suerte. Tienes esa suerte desde que viniste para acá. Sí, me siento un privilegiado, sí. Bien. Emilio, uno de los temas que hemos venido conversando en muchos eventos ha sido precisamente las particularidades que tiene esta profesión de ser docente. Efectivamente. De pronto empieza uno a ver cuáles son las diferencias con las otras profesiones, pero acá la pregunta muy directa sería, ¿cuáles son estas particularidades, Emilio? Claro, no hay una, yo diría que varias conforman una particularidad y distinguen a este oficio de otro. Por ejemplo, la cantidad. Somos muchos más que los médicos, más que los psicólogos o los ingenieros. La cantidad es un desafío importante, por ejemplo, para la formación. Una segunda, la antigüedad. Tenemos historia, es un oficio con historia. Hay muchos oficios y profesiones que son recientes, que tienen 10, 20 años. Ingenieros informáticos, incluso los administradores, licenciados en comunicación, no cargan con todas las ventajas y desventajas con el peso de la historia. Nosotros somos herederos de una historia y esa historia la sentimos, aun cuando no seamos conscientes de ella. Entonces, vamos juntando características. Es un oficio feminizado, esto es muy importante. La mayoría absoluta de quienes desempeñan este oficio son mujeres. Y esto le da también una particularidad. Pero también hay otras cosas que nos distinguen. Y yo creo que este es un edificio particularmente difícil y complejo. ¿Sabes por qué? Porque a diferencia de otros profesionales, a nosotros nos cambian radicalmente, en periodo relativamente corto de tiempo, nos cambian radicalmente los problemas que tenemos que resolver. Fíjate, a nosotros nos cambia el conocimiento, porque el conocimiento se acelera, ¿no es cierto? Y nos cambia a los alumnos, porque ¿qué tiene que ver hoy un muchacho de 15 años que vive de clase media baja en el DF, un Tepito, digamos, con hace 50 años, 60 años? No existían ni siquiera los adolescentes. Hace 60 años no existía. Los adolescentes con una categoría social, con sus lenguajes, con su forma de autopresentación, con sus intereses, consumos culturales. A un ingeniero, un médico, yo siempre pongo el ejemplo del médico. El médico es cierto, uno puede decir también al médico le cambian las enfermedades. Ahora tenemos el SIDA, antes no existía, pero pues ponga un médico clínico común y silvestre, se dedica a resolver viejos problemas, los gastrointestinales, los resfríos, ahora que es invierno. O sea, los problemas son mucho más estables, entonces ellos tienen la capacidad de acumular expertise, conocimiento, y ellos van teniendo cada vez más conocimiento para resolver viejos problemas. A nosotros nos cambian radicalmente los problemas. Esto es que lo que está detrás de esta famosa expresión casi ya demagógica, parece un eslogan, ¿no? El malestar de los docentes. Se habla del malestar de los docentes. A lo mejor la expresión sería como que la sociedad esta que siempre se está jugando en riesgo en las sociedades modernas está más cerca de los maestros, de esta condición de ser docente que de los médicos o los ingenieros o cualquier otra profesión. Porque mira, si uno piensa bien, nada de lo que pasa en la sociedad deja de sentirse en la escuela. Todo se siente en la escuela. Crisis económica, desarrollo científico-tecnológico, aparición de nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, cambios en la familia, pobreza, concentración del ingreso, violencia política, dictadura.
Los maestros son testigos en su vida cotidiana de todas las grandes transformaciones Bueno, pero si en sociales. todas las particularidades son esas, ¿no? Claro, Y justamente. tienen que ver sobre esta parte de la movilidad, ¿no? El problema es entonces, bueno, ¿qué identidad yo tengo, no? Claro, entonces Porque él... si tengo una sociedad y una profesión que está cambiando permanentemente, Ah, ¿cómo le hago para conformar mi identidad? claro, incluso hasta políticamente puede llegar un secretario de Educación, como ocurrió en el Cono Sur, de que puede por decreto declararte obsoleto todo el conocimiento que tú tienes. En la década del 90 se les ocurrió a los tecnócratas, por ejemplo, eliminar la geografía y la historia y reemplazarla por una cátedra, un curso de ciencias sociales. Entonces, por decreto, todo lo que sabía, toda la identidad de ese profesor, que era profesor de historia, el otro era profesor de geografía, de golpe, por decreto se les dice: señores, ustedes son obsoletos. Todo lo que ustedes sabían antes no sirve más para nada, ahora tienen que enseñar ciencias sociales. Es terrible, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa con el profesor? Con Entonces, ese imagínate, ponte problema en de el lugar. identidad. Exactamente, entonces, ¿quién soy? ¿Para qué sirvo? Da la impresión, digamos, que la mayoría, no solo en América Latina, te diré que esto creo que es un problema relativamente universal. En los países medianos y alto desarrollo, todos están discutiendo este tema, como que hay una desproporción entre la complejidad de los problemas que tienen entre manos y la novedad de los problemas. ¿Qué hago ahora con el celular? ¿Permito el celular en el aula o no? El celular es un tema de hace pocos años ahora. O sea, nuevos problemas, digamos, para los cuales no han sido formados, porque hay siempre un tiempo entre el tiempo de la formación y el tiempo de la inserción en el mercado de trabajo. O sea, da la impresión que los docentes son una categoría de agentes sociales que deben resolver problemas extremadamente novedosos para los cuales siempre se sienten como en falta. Se sienten que no están a la altura de las circunstancias, se sienten que no tienen las herramientas. Por eso es impresionante ver la respuesta que dan a cualquier oferta de formación. Estaba mirando la encuesta que se hizo en México hasta hace poco, que la rectora de la universidad presentó. 63% de los docentes había hecho algún curso de capacitación durante Bueno, los porque también tiene últimos una años. demanda muy fuerte, digamos, socialmente, ¿no? Exactamente. Pareciera Sí, sí. que en esta idea, digamos, de la educación inclusiva de manera global, hay que incluir, no hay que incluir, pues tienes que incluir casi todo, ¿no? Claro, Y y entonces además tienes que saber de todo. Además te exigen ahora, fíjate que antes no era el caso, digamos, te exigen ahora una pedagogía personalizada, que te exigen que enseñes de una manera distinta a estos chicos que tienes sentados acá, distinta a estas otras acá, porque son distintos, entonces hay que personalizar la pedagogía. Cuando nosotros hemos sido formados en la vieja escuela, fue fundada con la pedagogía homogénea. Al contrario, la misma lección, el mismo método, el mismo ritmo para todos. Eran los alumnos que debían adaptarse a la oferta escolar. Y el que no se adaptaba, fracasaba y era problema de él. Ahora nos dicen que es la escuela, es el maestro, el que tiene que modular su clase, los contenidos, la evaluación, a las características personales particulares de los chicos. Incluso hay familias ya que exigen que a su hijo se le respete en su individualidad. Madres o padres de familia que van a la escuela y le dicen: mire, ¿usted por qué le exige tanto matemática a mi hijo? Mi hijo es un chico muy sensible al arte. Entonces usted tiene que respetar esa particularidad de mi hijo. Usted no lo puede tratar igual que a otro que le gusta la Claro, matemática. y de esto que tú señalas, digamos, estaría un dilema. Hay como, a ver, si esto es lo que me está demandando la sociedad y esto es lo que me está demandando la política educativa, ¿no? Entonces, ¿en qué consistiría la profesionalización del propio docente? Yo con O la sea, idea tendríamos que responder a Exactamente. todas estas demandas. La idea de profesión, de una actividad se dice que es profesional, en tanto y en cuanto tiene por lo menos 3 o 4 características. Una actividad, un trabajo, lo realiza un profesional cuando el que lo realiza utiliza conocimiento complejo. Mientras más complejo el conocimiento, más profesionales. Por eso muchas veces se asocia un profesional a alguien que es graduado en la universidad. Conocimiento complejo quiere decir que ese conocimiento lleva tiempo apropiárselo, que no se lo puede apropiar uno en 3, 4, 5 años. Ahora ustedes en México ya tienen la licenciatura, los maestros tienen grado universitario, cosa que todavía en la mayoría de los países de América Latina no sucede. Entonces, profesionalización en primer lugar quiere decir uso de conocimiento complejo, que requiere un esfuerzo y tiempo, ¿no es cierto? Primera, pero no es la única. Se dice que un profesional tiene otra característica. El trabajo que realiza un profesional es un trabajo autónomo. ¿Autónomo en qué sentido? Que el que decide lo que hay que hacer es él, el que sabe. No es un funcionario, un profesional. No es un tipo que en su trabajo tiene que respetar un reglamento o la orden de su jefe. El médico, cuando está en el quirófano, él es que decide si hace la cirugía, la cesárea vertical o horizontal. Él decidirá si hay que hacer cesárea o no hay que cesárea. No es que está el director del hospital que le dice qué es lo que tiene que hacer. O sea, él controla su actividad profesional. La autonomía es una característica fundamental. Y después está el tema del prestigio. Se asocia a una actividad profesional un cierto prestigio o reconocimiento social.
Y en el medio de ese prestigio y reconocimiento social también está esta otra cosa, que el profesional es alguien que vive de esto, ¿no? Cuando uno dice es un futbolista profesional, el otro dice, no, yo soy un futbolista amateur. El amateur, no sé si se usa esta expresión en México, Sí, sí, sí. el que hace algo por el placer de hacerlo. La cascarita. Exacto, ¿No? que hace por el placer de hacerlo. En cambio, el profesional cobra y vive de eso. Para un profesional, esa actividad que él realiza es su medio de subsistencia. La pregunta iba en el sentido de decir, tengo que ser un pedagogo individualizado. Tengo que saber en relación a necesidades educativas específicas. Tengo que saber de alimentación. Tengo que saber de Las últimas salud, tecnologías ¿no? de la información y la comunicación. Tengo que tener psicología del aprendizaje, cultura de los aprendices. O sea, Estos rasgos que apuntabas, Emilio, ¿no? Entonces, sobre cada uno, digamos, de estos elementos uno tendría que ir como sumando y entonces es como una profesión en compleja. permanente Sí, tiene que estar en permanente construcción, movimiento, ¿no? en permanente construcción. Yo creo que el maestro es una especie, tiene una función de facilitar la inserción de las nuevas generaciones al tejido social, a la familia. Tipo un joven tiene que constituir su familia, tiene que conseguir cómo reproducirse, insertarse en el mercado de trabajo, tiene que participar como ciudadano en las decisiones de la democracia, ¿no es cierto? O sea, entonces un maestro también tiene que ser un conocedor de las grandes dilemas que tiene la sociedad contemporánea. No debe ser un economista, pero tiene que conocer de qué trabajan los mexicanos, hacia dónde va el mercado de trabajo mexicano, por ejemplo. Tiene que conocer esto, porque él es un facilitador de la inserción de las nuevas generaciones a la sociedad. Y para eso tiene que ser también un mediador entre el conocimiento que está acumulado en la sociedad y las nuevas generaciones. Entonces, yo creo que es un oficio, si uno se lo toma en serio esto, ¿verdad? Es extremadamente complejo, es de los más complejos. Requeriría un alto grado de profesionalismo. Esto plantea una serie de desafíos a los sistemas de formación inicial, fundamentalmente, y permanente de docentes. Sí. Pero no nos olvidemos que son más de un millón y medio en México. Yo estaba pensando que sí son varios millones, pero luego también están ubicados en zonas y regiones muy, muy distintas, ¿no? Y también ahí estas condiciones operarían también Cambian. de manera diferenciada. Los contextos de trabajo son extremadamente diversificados. ¿Qué tiene que ver un profesor de un colegio de élite de las capitales latinoamericanas, donde quizás ganan más que un profesor de la UNAM tiempo completo y tiene hijos de las clases altas, con el instructor comunitario que está en una comunidad aislada donde le trabaja en un grupo integrado de chicos de 10 niños? Que tiene que ver uno que trabaja en una escuela pública de sectores marginados, urbanos, de una favela de Brasil, con los que trabajan en una escuela donde van hijos de docentes y de profesionales. Los contextos, los desafíos son completamente diversificados. Entonces, imagínate un profesorado, un programa de formación que tuviera en cuenta, por lo menos, tendría que tener en cuenta, como en la medicina hay especialidades, tendría que haber una buena formación general y luego ofrecer especialidades en función de la especificidad de los problemas y de los desafíos que este maestro tiene que resolver. O sea que hay un largo camino a recorrer. Y si quieres, con esto continuamos en el espacio siguiente para ver efectivamente cuáles serían los dilemas de la formación de profesores en función de lo que estás planteando. Con todo gusto. Gracias, Emilio. Durante el siglo XIX, la instrucción elemental transitó del oficio a la profesión. Había nacido como una ocupación que no gozaba de la simpatía popular y se limitaba a ser opción para quien escasamente sabía leer y escribir y no tenía otras posibilidades de ingresos. La paulatina modernización de la institución escolar propició la capacitación de los maestros y su dignificación, reconociéndolos como pieza clave para la transformación de la sociedad mexicana. Bien, Emilio, continuando con la conversación, hay un problema entonces de dilemas de la formación. Es decir, ya planteamos que hay problemas con la identidad, con la parte de la formación como profesional, docente, ¿no? Y bueno, y de eso evidentemente estamos empezando a platicar de todos los dilemas que entonces se abrirían para plantear un sistema, una estrategia, una política para la formación de estos docentes.
Sí, yo creo que este es estratégico. Claro que hay que verlo desde un punto de vista integral también, ¿no? Para que no nos critiquen y nos digan que el desempeño del maestro depende solo de su formación. Ojo, no depende solo de su formación. Nosotros sabemos que todos los seres humanos, lo que nosotros hacemos, no solo depende de lo que sabemos, de lo que queremos, nuestros valores, sino que también depende del contexto de actuación en el que estamos, ¿no es cierto? Un profesor que a la mañana va a una escuela de tipo A y a la tarde va a otra institución de tipo B, no hace las mismas cosas, cambia los modos de hacer las cosas. Yo fui profesor en varias universidades, al mismo tiempo era profesor en la UPN y era profesor en la Ibero. Y yo actuaba de manera distinta, a pesar de que tenía las mismas competencias, los mismos valores. Eso lo sabe todo el mundo. Tenías distintos alumnos, distintos recursos, distintas exigencias institucionales. Pero digamos que la exigencia sería igual, que tú mejores. Sí, ¿no? pero tener en cuenta que si uno queremos cambiar los modos de hacer las cosas de los docentes, no solamente tenemos que tocar la tecla de la formación docente. Tenemos también tocar la tecla de las condiciones de trabajo de los docentes, ¿no? Digo, para no ser y a veces también estas partes de las condiciones de la formación docente claro, te limitan o no la propia formación de los profesores, ¿no? Exactamente. Por eso, entonces yo creo que en toda América Latina yo creo que tenemos que hacer grandes progresos. Incluso, fíjate, hace unos años la OECD sacó un informe donde comparaba el nivel de profesionalidad y de conocimiento que usaban los docentes y lo comparaba con el conocimiento que empleaban en su trabajo los ingenieros y los médicos. Y la conclusión era muy triste para los que trabajamos en este oficio. La paradoja era que los docentes, que somos los encargados de transmitir el conocimiento y la cultura entre las generaciones, somos los que menos conocimientos usábamos para ese trabajo, para el trabajo de la transmisión. O sea que éramos en ese sentido cuasi profesionales. Les llamaba la atención en el informe de la OECD de que no existiese un consenso en Europa y en los países más desarrollados. No sé si en ese momento estaba México, fue en el año 2000. No sé cuándo ingresó México a la OECD, pero bueno. El informe se publicó en el 2000 y decían que, dicen, en Europa, más o menos la Facultad de Medicina se sabe qué es lo que tiene que saber un médico. Después podrá haber diferencia entre la carrera de la Universidad de Florencia y la de Noruega, el Helsinki, pero más o menos se sabe qué es lo que tiene que saber un médico. Ellos llegaron a la conclusión de... Exactamente, había una base. En cambio decían que no había una base, no hay un consenso en la comunidad acerca de qué es lo que tiene que saber un maestro. Y eso era una cosa, yo hice un artículo acá que presenté en uno de los congresos de investigación educativa en México que se llama En casa de herrero asadón de palo, porque nosotros que somos los encargados de transmitir, o sea que tenemos todavía un camino fuerte que recorrer, tenemos que interrogarnos acerca del estatuto de lo que llamamos la pedagogía. La pedagogía, la didáctica, que es hacia la especificidad de nuestro Pero programa. Nos habla de un gran vacío en el sistema, digamos, de formación, o en las propias trayectorias ya personales de quienes hemos ejercido la docencia por mucho tiempo. Y fíjate, Alberto, no sé, yo saqué la cuenta el otro día, yo ahora ya al final de mis días laborales, digamos, me sacó la cuenta que yo he estado 20 años, he sido alumno durante 20 años de mi vida. O sea, ¿qué quiere decir? Que este oficio que yo desempeño, yo lo aprendí cuando fui alumno. Yo cuando ingresé al primer grado de la escuela primaria, no solo aprendí a leer, escribir, mal o bien, yo también aprendí a enseñar. Nosotros hemos aprendido en nuestro oficio, no cuando llegamos a la UPN o a la normal, al programa de formación docente. Nosotros lo hemos aprendido mucho antes. Esto también nos diferencia del resto de las profesiones. Bien. Y frente a este panorama, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos cambiar? Yo creo que hay que volver al sentido común. Un buen profesor hoy en día debe conocer eso que tiene que enseñar, la disciplina o disciplinas que debe enseñar. O sea, hay que volverle a apostar a las disciplinas. Fuerte a la disciplina. Eso no quiere decir luego que en el currículum tenga que ser disciplinario. Yo no soy, en la educación básica, no soy amigo de los currículums disciplinarios. Yo prefiero, por ejemplo, que haya un profesor de ciencias sociales y no un profesor de historia, de geografía, de sociología, de economía, de antropología, porque cada corporación va a querer poner su caja curricular. Se le ha puesto no cuenta decirlo, oye, pero sí tienes que conocer de eso. Pero debes, exacto, conocer de eso, lo obvio, sentido común. Debes saber toda la parte pedagógica y didáctica, cómo se enseña eso a niños de distintas edades. ¿Cómo enseño matemática a un chico? ¿Cómo le enseño el concepto de Estado a un niño de 7 años? ¿A qué edad tengo que...? Eso es un tema en el que el sociólogo se tiene que callar. ¿Sí? Ahí hay que respetar lo que es la pedagogía, la psicopedagogía. O sea, ¿cómo se hace esto? Pero también tenemos que aprender... Pero por ahí tú tienes que traer a los teóricos o recuperas las prácticas eficaces de los maestros. No. Hay que partir de que ese chico, a los 18, 19 años, no sé a qué edad ingresan a los programas de formación docente, 18 años, digamos, 18. Más o menos. Ese ya sabe mucho. Ahora, ese conocimiento práctico que él tiene incorporado, no sé si es el pertinente.
Por algo existe, vivimos obsesionados por esta distancia que hay entre la teoría y la práctica, discusión que se da en el campo de la pedagogía y no se da en el campo de la medicina, nunca se discute en un congreso de medicina. Entonces lo primero que hay que hacer es, ¿por qué esta distancia ante la belleza de los ideales pedagógicos de cómo habría que enseñar, que esto que el profesor debe conocer al aprendiz, que es dialógico? Como el deber, como la el norma, deber ser como ya, ideal, ¿no? el ideal está como el totalmente, topos uranos, ya es muy no, difícil decirlo mejor. Incluso allá. yo que tuve la suerte de leer a algunos pedagogos del siglo XIX mexicanos, uno lee a Rebsamen y lo encuentra de una modernidad. O sea que la belleza de los ideales pedagógicos ya es muy vieja. Uno le cambian las palabras, el envase, pero lo grande, el ideal, la belleza del ideal pedagógico contrasta con la pobreza de las prácticas. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué se reproducen las prácticas y sin embargo se modernizan los discursos? O sea, si uno hace una encuesta, los profesores son todos constructivistas, todos dicen que la pedagogía que hay que centralizar en el alumno, que no hay que terminar con la clase magistral, con el dictado de la clase, pero uno vamos a mirar aulas en América Latina y tenemos la práctica. O sea, hemos logrado que en nuestros programas de formación los futuros docentes cambien sus verbalizaciones, ¿no? La verbalización, pero no cambian las prácticas. Entonces esto no basta indignarse, hay que explicar por qué. Entonces lo primero que debe hacer un buen programa de formación es reflexionar acerca de esos conocimientos que ese alumno de 18 años que comienza su licenciatura en educación básica, y que esos conocimientos que él tiene y que pueda tomar distancia crítica de ese conocimiento, que pueda hacer una profunda crítica de eso que él hace, si queremos cambiarlo. Nos pasa mucho a nosotros en la universidad, uno dice, a ver, describe la práctica y empieza uno a describir con los conceptos, ¿no? Exacto, sí, sí. Y no describe la práctica, Claro. ¿no? Pareciera ser que vamos sustituyendo a esa práctica muy concretita que tiene nombre y sentido, el sentido común, ¿no? Por la parte de los conceptos. Exactamente. Entonces siempre van esos dos carriles paralelos que nunca se tocan, el carril del discurso, de las teorías y el carril de las prácticas que permanecen, digamos, constantes, sin transformación. Yo creo que ese es un gran dilema que tenemos, es uno de los grandes desafíos que quizás no tienen los de la Facultad de Ingeniería, porque ese muchacho de 18 años que llegó a la Facultad de Ingeniería Mecánica, nunca vio un motor en su vida, no tiene prejuicio, no tiene un conocimiento de la mecánica o de la ingeniería. Entonces es un tipo virgen, al que tú le puedes entonces sí incorporar conocimiento práctico teórico nuevo. En cambio estos que llegan acá, llegan con un montón de sentido común. Hasta las niñas de 5, 8, 10 años juegan a ser maestras y tú has visto cómo ya tienen sus... Incluso yo llegué más discutiendo esto con un grupo de docentes, ¿no? Una me levanta la mano y me dice, mire, yo aprendí antes de ir a la escuela, porque soy hijo de maestra, me dijo. Y yo le ayudaba a mi mamá a producir materiales escolares con el stencil, me hablaba, era una maestra antigua. Sí. O sea que ella ya por ser hija de docente, ya en las conversaciones familiares, ella ya había incorporado muchos conocimientos, muchos modos de hacer las cosas en forma natural, espontánea, no con una clase de pedagogía, no. Y después lo vivió como alumna. ¿Y qué hacemos la mayoría de los profesores? Reproducimos en el aula las mismas prácticas que nuestros profesores ejercieron con nosotros. Pero sobre eso hay que tener una conciencia crítica, tomar distancia, para poder establecer una especie de ruptura epistemológica, como se solía decir hace unos años. O simplemente darnos cuenta, bueno, que las prácticas tienen un sentido a veces muy específico y que de pronto no tenemos por qué tener esa distancia tan terrible, ¿no? Exactamente. Entre la práctica y lo que estamos verbalizando. Yo creo que hay que volver a Pascal. Y para cerrar, sí, de manera muy breve, bueno, estos dilemas te crean también este malestar que sí, claro, es lo que... Hay un título de un maestro, distinguido maestro pedagogo, para mí uno de los mejores pedagogos españoles, Pepe Esteves, José Esteves, que lamentablemente murió el año pasado, un gran amigo. Tiene un libro que incluso se tradujo en francés, en inglés, que se llamaba El malestar docente, un gran título. Hay libros que tienen un gran éxito por el título, porque tienen títulos bien puestos. Que se identifica un nombre rápido. Exactamente. El malestar docente. Fíjate, hay una cifra, con eso termino. ¿Cómo se expresa? En México, en la encuesta que hicimos en el 2006, les preguntamos, a ver, ¿cuáles son sus aspiraciones laborales para los próximos años? A una muestra nacional de docentes mexicanos. Solo 35% de maestros en ejercicio de aula, solo 35% dijeron que en los próximos años aspiraban a seguir siendo docentes de aula. Y usted me dirá, ¿qué querrían hacer los otros?
directores, supervisores, funcionarios de la SEP, técnicos, funcionarios de la UNESCO, no sé, cualquier cosa menos el aula. Esto es un indicador grave. En Argentina fue 45% y un diario lo puso como título catástrofe, alarmando a la población, solo 40%. Claro. No tengo datos para los médicos, pero claro, no puedo creer que 45% de los médicos argentinos quieran ser director de hospital, secretario de salud o técnico de la Secretaría de Salud, porque un médico es un médico. Ser director de hospital es cambiar de oficio para un cirujano. Ese es un indicador de malestar docente. Pues sí. Pues se nos acabó el tiempo, Emilio, y muchísimas gracias por esta conversación. Gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este programa de Visiones Compartidas.